This call is now being recorded. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Moreno García. Yo soy médico cirujano en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy residente de primer año de la Universidad de Cartagena de neurocirugía. Lo primero es pedirles disculpas a las personas que de pronto ayer intentaron ingresar. Lastimosamente estaba en cirugía y no pude llegar a la hora que les había propuesto, aunque pues hice todas las formas posibles, pero bueno, no lo logré, entonces por eso corremos la charla para el día de hoy. Para los que de pronto no pueden estar, se va a grabar la charla y pues se subirá a los canales de YouTube. Como sé que hay estudiantes de la Universidad de Cartagena, entonces el grupo Vitruvio es un grupo estudiantil de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, que ya tiene, este año cumplimos 12 años de historia. No es exclusivo de la Nacional, entonces pueden hacer parte del grupo. Los invito a que sigan en las redes sociales a este grupo. Lo pueden encontrar aquí como Vitruvio AC o Vitruvio Anatomía Quirúrgica en YouTube. También tienen Instagram, entonces, pues bueno, ahí publicamos toda la publicación, la publicidad y los invitamos a las charlas que siguen. Aparte de Vitruvio, también existen subgrupos que en énfasis en algunas áreas, como neuro, que se llama Neurovitruvio, y en este caso, que es un grupo que se formó este semestre, que es el grupo de énfasis en radiología. Entonces, ya sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar. Lo primero es que hoy es una charla, antes era más tipo taller, pero pues bueno, digamos que se hace un poco más extenso y la idea pues no es eso, menos un domingo a las 5 de la tarde. Entonces, la idea es dar unas bases y unas generalidades de lo que son las neuroimágenes más frecuentes y que vamos a utilizar nosotros como médicos generales, sobre todo en los servicios de urgencias. Entonces, vamos a ver cositas muy básicas, lo que es de imágenes o neuroimágenes en columna y en cráneo y cerebro, tanto de radiografía, tomografía y resonancia. Entonces, comenzamos con la columna. Por favor, si en algún momento dejan de escucharme, de ver la presentación, hay alguna pregunta o algo, por favor me interrumpen por micrófono alguien, porque pues no estoy viendo el chat. Entonces, la radiografía va a ser una, digamos, de las herramientas que se va a tener a la mano en la mayoría de los lugares donde se ejerce medicina. Y muchas veces es lo único que vamos a tener a la mano. Entonces hay que saberla interpretar, hay que saberla solicitar y ojalá hay que saberla hacer. Obviamente eso no depende del médico ni de la enfermera, pero sí del tecnólogo de radiología. Entonces eso también depende mucho de la persona que prepara al paciente y pues obviamente de las condiciones de este. Entonces, lo primero que hay que decir es que en radiografía hablamos de lo radio-opaco, que es lo más blanco, y lo más radiolúcido, que es lo más negro. Entonces, aquí vamos a hablar toda la charla de lo más blanco o lo más negro y una escala de grises entre uno y otro, tanto en tomografía, como en radiografía, como en resonancia. Aquí vamos a hablar de una escala de grises. Entonces, lo primero es saber, o lo primero por anotar, es qué tipo de imagen es. Entonces, esta sería una radiografía de columna cervical, porque estamos viendo pues la mandíbula, esta sería la parte anterior, sería superior, esto aquí atrás es posterior y esto es inferior. En la columna vertebral, en todos sus segmentos, hay que ver algunas cositas interesantes. Lo primero, ver si la alineación de los cuerpos vertebrales está conservada. Entonces, ver el límite anterior de la columna, ver el límite posterior. Lo otro que hay que ver es la altura de los cuerpos vertebrales. Entonces, dependiendo de la región de la columna que estamos examinando, pues, como veían ahorita, unos son menos anchos, otros son más anchos, pero miren que es uniforme.
La otra es que al tener una radiografía, yo les muestro estas imágenes que son de la vida real, de los diferentes hospitales donde yo he rotado o trabajado, porque esta es la vida real. Yo aquí les podría traer, siempre digo en este taller lo mismo, yo les podría aquí traer las super imágenes que hay en los libros, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos viendo imágenes mal tomadas, como esta, por ejemplo. Aquí debería estar el hombro hacia abajo para poder ver T1, pero esta es la realidad y esto es a lo que nos enfrentamos y esto es a lo que vamos a vernos enfrentados todos los días, a malas imágenes, a mala calidad, a condiciones de los pacientes que no permiten tomar adecuadamente las imágenes, a objetos que no quitan, como collares, cadenas, la chaqueta, la cremallera, muchas cosas. Créanme que muchas cosas se nos van a meter en la radiografía y es la vida real. Entonces, una vez uno evalúa el alineamiento de los cuerpos vertebrales, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, después de ver la altura de los cuerpos vertebrales, si está conservada o no, o si hay disminución de esa altura, lo siguiente es ver los espacios entre las vértebras, que son los espacios intervertebrales donde deben estar los discos intervertebrales. Entonces aquí viene una de las cuñas. La radiografía, obviamente, se va a enfocar principalmente en lo que es tejido eh, óseo. No es muy buena para el tejido blando. Obviamente nos da algunas pistas, pero digamos que si queremos ver tejido blando, el estudio ideal pues es la resonancia. Cosas adicionales que podemos ver, entonces vamos a tener las apófisis espinosas, vamos a ver las apófisis transversas, vemos las carillas articulares inferiores de la vértebra superior, las carillas articulares superiores de la vértebra inferior, y alcanzamos a vislumbrar los pedículos de las vértebras. Yo sé que cuando uno no tiene práctica en algo, uno ve todo igual, o ve solo manchones blancos y negros y ya. Pero poco a poco, a medida que ustedes van viendo y viendo y viendo imágenes, se les hace un poco más familiar y comienzan a ver diferente en los grises. Digamos, la escala de grises comienza a ser un poco más diferente y comienza uno a ver más cositas que posiblemente antes se nos pasaban. Obviamente, y lo mismo pasa cuando uno de pronto pide una radiografía de tórax y ve un neumoperitoneo, pues uno no se va a quedar como, no, yo pedí un tórax y voy a reportar por tórax. No, pues hay que, también eso va a ser parte del examen y puede ser también muy importante en el paciente. Entonces, no está de más mirar los pulmones, si hay alguna lesión abdominal, si hay algo en los tejidos blandos, porque no, yo solo pedí la columna, pero pues bueno, dentro de ese estudio salieron otras cosas que posiblemente usted también deba revisar. Eh, lo otro que hay que revisar son los agujeros de conjunción o de conjugación, y es por donde entran y salen las raíces nerviosas de los pares craneanos, perdón, de los pares craneanos, de los nervios periféricos. Entonces, ver si primero están presentes, porque a veces están colapsados, y si están de un tamaño adecuado. A veces hay disminución de esos tamaños y por eso puede llegar a producir clínica en el paciente, principalmente dolor. A nivel lumbosacro, entonces, eh, a nivel lumbosacro, a nivel lumbosacro, entonces hay que ver cómo está la relación y la disposición del sacro. Miren que según la anatomía que ya hemos visto en los primeros semestres, o que vamos a ver, porque sé que hay estudiantes de primeros semestres, está un poco horizontalizado. El sacro debería ser un poco más vertical. Entonces, eso también hace parte de los hallazgos de una imagen de columna. Y pues ojalá podamos calificar o evaluar el coxis. En una vista antero-posterior, usualmente, por convención, siempre es una vista donde esta región es la parte derecha, esta es la parte izquierda, esto es superior y esto es inferior. Digamos que eso es por convención, ¿listo? Donde esto va a ser siempre derecho. Entonces lo que vamos a ubicar o lo que vamos a tratar de en esta parte es la alineación de
la columna. Entonces hay si hay alguna desviación hacia algún lado y si la hay, con las herramientas necesarias, cuánto se desvía y hacia dónde. Entonces, como digamos esto puede ser algo básico y son las generalidades, uno podría decir que hay una pequeña escoliosis y hay que decir hacia dónde está el vértice, o sea, hacia, digamos así, hacia dónde va la curva. Entonces, en este caso sería, hay una escoliosis y uno podría calcular el grado y decir que hay una escoliosis con vértice izquierdo. Denme un segundito que me están escribiendo los picos. Bueno, perdón, pero estaré ahí como interrumpiendo porque pues estoy de disponibilidad. Bueno, esto es con relación a la radiografía. Es el examen que usualmente muchas veces nos toca comenzar. No siempre hay que hacerlo, pero digamos que ese no es el objetivo hoy de la charla. Con la tomografía, pues lo primero es que es un examen que ya no es todos los planes en un solo eje. 2 segundos que me acaban de escribir del hospital. Dios mío. Dios mío, todo el día no han llamado y preciso comienzo la charla y llaman. Bueno, entonces aquí tenemos una tomografía, entonces hay que decir si es un estudio simple o es contrastado. Entonces esto es una tomografía simple de columna cervical, esta es una vista lateral de un corte sagital. Todo eso que yo acá, esa carreta que yo acabo de decir, eso hay que, ese es el título de la, ¿qué? De la imagen que voy a describir. Vuelve y juega lo mismo. ¿Cómo está la alineación de los cuerpos vertebrales? Uno comienza a ver que hay algo que está saliendo de esa alineación. Vuelve y juega, uno mira a ver cómo está la alineación de la parte posterior de los cuerpos vertebrales, cómo está la altura de los cuerpos vertebrales. Entonces, como eso es para estudiantes, cuadradito, 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 o aquí de pronto hay algo, o al menos se sale de lo que, del patrón que estamos viendo. Y el resto de la vértebra, entonces vamos a los pedículos, las apófisis espinosas y las apófisis transversas, se miran principalmente en el corte axial. Aquí podemos también ver los agujeros de conjunción o de conjugación, pues ver que todos estén permeables, al menos para que permitan el paso de las raíces nerviosas. En el corte axial, ya sea cual sea el segmento, eh, vamos a ver las diferentes partes de la vértebra. A ver si puedo parar donde quiero. Ahí. Entonces, por ejemplo, esta es una vértebra torácica, porque estamos viendo las costillas, y tiene un cuerpo, tiene los pedículos, las láminas, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, con sus carillas articulares para la cabeza de la costilla. Entonces, eso hay que verlo en los diferentes segmentos que se estén evaluando. Todo en pro de ubicar o de encontrar cosas anormales, que al fin y al cabo para eso es que lo estamos solicitando. Entonces, habrán algunos que yo les voy a pasar por alto, pues porque ya los he nombrado para no ser tan larga la charla. Como les decía, hay estudios que muestran muchas otras cosas, por ejemplo, esos pulmones. Esto no era en época COVID, entonces esto, pues uno ya decía como, opa, hay algo más ahí. Y aquí vemos una tomografía de toda la columna, donde las densidades que habíamos visto antes, pues no se ven como lo estábamos viendo anteriormente. Miren que no son uniformes las densidades de los huesos. No sé si se han dado cuenta, todo lo que yo estoy poniendo es en ventana de hueso. Eh,
La ventana de tejidos blandos en columna no siempre aporta, hay veces que sí, o igual la miramos porque de pronto hay una masa que se puede ver, una colección a veces se ve, pero principalmente pedimos tomografía es de columna, entonces la vemos es en ventana de hueso. Vemos entonces una diferente densidad de los cuerpos vertebrales y esto es un mieloma múltiple. Las fracturas, que principalmente para eso es que pedimos la tomografía, entonces para que, digamos, se nos estampe en la cabeza, la tomografía es para el trauma, ¿listo? Entonces, aunque, digamos, en un sitio donde poseamos el recurso, no hay que perder, bueno, gastar tiempo haciendo radiografías si tengo la tomografía, ¿listo? Es mucho más sencilla, es más específica y posiblemente le va a aportar mucha más información. Se los pongo en este contexto. Un paciente llega con un trauma, usted sospecha un trauma raquimedular a nivel cervical, digamos, y le toma una radiografía. Usted evalúa la radiografía y le quedan dudas y dice, ¿será que hay una fractura? ¿Será que está luxado? ¿Será que está desplazado? Entonces, ¿qué va a hacer? Si tiene el recurso de la tomografía, usted va a decir, voy a pedir una tomografía. Entonces, toca volver a llevar al paciente a un nuevo estudio para hacerle la tomografía. Ahora, eso es en un paciente, digamos, que está estable, camina, habla y todo el cuento. Ahora piensen eso mismo con un paciente que posiblemente tiene alteración del estado de conciencia, está intubado, soportado, tiene 3 bombas, el ventilador, toca llamar a terapia respiratoria, al camillero, usted va, le toma una radiografía, vuelve a reanimación a la UCI y después van y le dicen, o usted va y dice como médico, ay, qué pena, toca volverlo a llevar porque, ¿qué? Porque voy a pedir una tomografía. Adivinen con qué les van a contestar los demás equipos, integrantes del equipo. Denme 12 minutos. Hola, Doc. Perfecto, sí, es un ACV hemorrágico, es pequeño, no es para, no es quirúrgico, más tardecito lo vemos. Gracias. Bueno, listo. Esto es más de lo mismo. Vamos a ver qué es esto. Esto es un corte axial. Todas estas son imágenes de la vida real. Tienen hasta los nombres de los pacientes. Obviamente, pues hay que tenerlo pues, presente a la hora de compartir estos videos cuando se graben. Y aquí lo que me interesa es que esto es una columna cervical para que tengamos en cuenta otras estructuras, otras partes de la columna. Ay, eh, que también hay que evaluar. Por ejemplo, heridas por arma cortopunzante en la región cervical baja o torácica alta, donde están pasando vasos sanguíneos muy importantes como arterias a través de los transversos, desde la sexta vértebra hasta la primera vértebra, ¿vale? Entonces también hay que evaluar cómo están los agujeros vertebrales. Con respecto a resonancia, entonces la resonancia, como ya les había dicho, nos sirve más para ver tejido blando. Eh, Vamos a ver muy bien lo que es la médula espinal. Vamos a ver pues en los estudios que son más altos, pues obviamente parte de la fosa posterior, el tallo, e inclusive podemos alcanzar a ver cosas tan altas como el cuerpo calloso, el lóbulo occipital. Pero entonces la resonancia es principalmente para ver tejido blando y si es una resonancia de columna, pues es principalmente para ver las patologías de los discos intervertebrales, algunas lesiones que pueden invadir los cuerpos, como tumores o lesiones metastásicas, o lesiones dentro del canal raquídeo o del canal neural. En la resonancia vamos a tener una serie muy amplia de ponderaciones, pero me interesa dejar claras 3. Entonces, el T1, que para que, digamos, lo tengamos así fácil, y como esto es una abrebocas de todo lo que se va a ver en el semestre, en el grupo de radiología, entonces el T1 vamos a evaluar 2 cosas en las diferentes ponderaciones. Cómo se ve la sustancia blanca, que son las fibras de las neuronas, y cómo se ve la sustancia gris, por ejemplo, en la corteza. Perdón, cómo se va a ver el líquido cefalorraquídeo.
Esas dos características. Entonces, si el líquido es negro y la sustancia blanca es blanca, esto es un T1. Otra vez, si el líquido es negro y la sustancia blanca es blanca, esto es un T1. Ahora, si el líquido es blanco, hombre, no se ponga a perder tiempo, es un T2. ¿Listo? Líquido de color líquido blanco es un T2. La sustancia blanca se va a ver negra y va a ver de pronto más adelante en un flare que el líquido cefalorraquídeo es grisecito y la sustancia blanca también lo es. 2 segundos. Listo. Bueno, vamos a ver de pronto algunos ejemplos. Entonces, me sirven para ver algunas compresiones a nivel cervical, principalmente, sobre todo en esas personas ancianas, muy frecuente pacientes que tienen traumas en hiperflexión e hiperextensión, y hay algunas veces que tienen canales cervicales o incluso canales lumbares estrechos, donde se hace colapso o compresión de la médula espinal y puede generar sintomatología. Y es característico de estos pacientes que la sintomatología es de predominio braquial, o sea, de los brazos, más que crural, o sea, de las piernas. Entonces, uno dice, uy, ¿eso cómo puede ser? Sí, efectivamente, eso se llama síndrome centromedular. Y se da principalmente por contusiones medulares, por traumas, como les digo, en hiperextensión principalmente, pero también pueden ser en flexión. Pueden haber tumores que se meten al canal neural. O para lo que más se piden resonancias, por ejemplo, simples de columna lumbosacral, que es para ver hernias discales. ¿Listo? Entonces, recordéis, si la sustancia blanca es blanca y el líquido es negro, esto es un T1. Si la sustancia blanca, si el líquido es blanco, esto es un T2. Igual que es. Miren que el T2 me sirve mucho para ver cómo van las raíces nerviosas. Pues como ellas van flotando en el líquido a partir del cono medular que está entre L1 y L2. Vamos a ver eso. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Miren que entre L1 y L2 está el cono medular. Ustedes dicen, ¿cómo así que este man contó y esta no es? Miren que esta es S1, que está un poco lumbarizada. ¿Cómo sé que no es L5? Porque no se le ve la prótesis. Eso es en columna. Entonces, de pronto algún comentario, alguna duda. Ahora los micrófonos, porque no se estoy leyendo. Levanten la mano y listo. Bueno, entonces vamos a continuar con las imágenes en cráneo. Entonces, las imágenes del cráneo, lo mismo, vamos a comenzar por radiografía, cuando vamos con tomografía, vemos algo de resonancia y vamos a ver cositas como vallas, muy pequeñitas. Entonces, la radiografía de cráneo tiene indicaciones muy escasas. ¿Listo? O sea, muy escasas es muy escasa. La radiografía de cráneo en un trauma básicamente no tiene indicación. A menos que usted esté en pueblo perdido y no tenga nada más, hombre, hágalo. ¿Qué le va a aportar? Le va a aportar más dudas que respuestas. Pero estamos haciendo una medicina a la defensiva y donde usted no haga la radiografía, lo primero que le van a decir es que usted está haciendo negligencia médica y que el paciente se murió porque usted no le hizo la radiografía. Sí, sabemos que eso no es así, pero y que no le va a aportar respuestas y que sí le va a generar dudas. Entonces, en trauma, la radiografía del cráneo no tiene indicación.
En cara es otro cuento, ¿listo? Pero recordemos que estamos en un taller de generalidades y bases de neuroimagen. Entonces la cara es otro cuento. Podría llegar en el caso en que yo vea algunas fracturas que se ven en la radiografía, pero entonces la pregunta es, yo sé que si hay esa fractura, me está generando un hematoma epidural o un hematoma subdural, el paciente tiene contusiones cerebrales, que tiene edema cerebral. No, nada de eso. Además, ¿en qué lado es? ¿En el lado derecho o en el izquierdo? Tampoco, no hay que las radiografías todos los planos en uno, en dos. Todo está espichado. Entonces, por eso les digo que la radiografía en trauma no está indicada. Se podría llegar a ver el caso en que veamos aire dentro del cráneo, que es el famoso neumoencéfalo o neumocráneo. Eso no es frecuente, pero pues podría llegar a ser útil y de todas maneras algo de juega. Hay aire dentro del cráneo, quiere decir que entró por algún lado, quiere decir que hay una fractura, quiere decir que tengo que hacer una tomografía. Entonces, vuelve y juega. Eso es en el paciente eh, que puede caminar y todo bueno, que colabora. Y ahora, si fuera un paciente que está intubado, soportado, inestable, vuelva y lleve la tomografía, de pronto no se me ponen muy felices el resto de mis compañeros. Aquí vemos una de las indicaciones que sí tenemos para la radiografía de cráneo, que es la evaluación de las válvulas de derivación ventricular. Entonces hay personas que presentan una enfermedad que se llama hidrocefalia y una de las estrategias es colocar una válvula o un sistema que saque el líquido dentro del cerebro y lo lleve a otro sitio y lo drene. Aquí vemos el catéter distal, que puede ir al corazón, puede ir al peritoneo, pues, o sea, antes se habían hecho estudios de puede ir a la pleura, a la vesícula, ¿sí? A muchos sitios. Pero entonces, las válvulas son radioopacas y gracias a eso las empresas que las fabrican han generado unas guías para decirnos en cuánto están calibradas esas válvulas. Entonces, cada empresa se inventó una convención diferente, que eso sí fue pues muy mal hecho, porque todas manejan una convención diferente. Unas manejan unos punticos, otras unas flechitas, otras unos circulitos, y dependiendo de dónde estén los circulitos, o cuántos punticos, o cuántas flechitas, está calibrada en baja, media o alta presión. ¿Listo? Pero entonces eso al neurocirujano sí le sirve para saber si de pronto se desconfiguró como se había dejado en cirugía o si toca hacer algún cambio porque algunas de estas son programables, otras sí son de presión fija, pero al menos sirve para saber qué es una válvula de presión fija. Entonces, es de las casi únicas indicaciones para hacer una radiografía de cráneo. Vamos a ver una tomografía que, entre comillas, es normal. Esa es mi hermana, que por migraña con signos de alarma, entonces le mandaron una tomografía. Entonces, vamos a verle la tomografía a mi hermana. A ver. Quiero escuchar a alguien que al menos me diga que si están vivos, cómo vamos, si están escuchando, si están entendiendo. Sí, aquí estamos. Sí, ahora vamos a dormir. Listo, listo. Bueno, entonces esta es mi hermanita, vista como una tajada de pan, corte por corte. Como no pagué pues el programa, entonces va a salir este berraco letrero todo el tiempo. Pero bueno, este programa se llama Radio. Es gratis, es muy bueno, se pueden hacer muchísimas cosas y se los recomiendo para que ustedes cacharreen, ¿sí? Literalmente es eso, es mirar y mirar cositas y jugarle y tienen para hacer reconstrucciones tridimensionales. Y con eso nosotros, por ejemplo, planeamos cirugías, inclusive de muy alta complejidad. Entonces, es una herramienta muy importante, muy chévere, es gratis y pues no está de más que se la hagan. Bueno, esta es una tomografía simple de cráneo. Este es un corte axial. Todos los cortes axiales entonces son vistas inferiores. Eso es por convención mundial.
¿Qué quiere decir eso? Que estoy viendo de abajo hacia arriba al paciente. Y como les dije, son como tajaditas de pan. Entonces, como estoy viendo desde abajo y esta es la nariz, entonces esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha y esto es izquierda. Entonces, vamos a comenzar y se los pido por favor, sobre todo los chicos de neuro y los chicos de radio Vitruvio, pues como se vayan a llamar porque no le han puesto nombre, que anoten estas preguntas que voy a hacer porque esto es algo que no se nos debe olvidar como médicos, al menos hasta que ejerzamos la medicina y veamos neuroimagen. Entonces, lo primero es, ¿qué estudio es? Ya dijimos, es una tomografía simple de cráneo. Entonces, a partir de ahora, por favor, prometan solemnemente dejar de decir un TAC, porque ya no son solo cortes axiales. Miren que aquí hay cortes, mentiras, este sí es un TAC, literal, porque solo me mandaron cortes axiales. Pero cuando tienen los cortes coronales sagital, pues es una tomografía computada, ¿no? Los cortes sagital y coronal son reconstrucciones del axial. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es que simple es el estudio, pero el cráneo, créanme que no es simple. Y ustedes que ya han pasado por anatomía saben que el cráneo no es una estructura sencilla y que muchas veces es un dolor de cabeza a la hora de los exámenes y de estar en el anfiteatro. Entonces, es una lo primero es qué estudio es, lo segundo es el estudio es simple o es simple y contrastado. ¿Listo? Siguiente pregunta, mi consejo, y así lo dirijo en el taller, es de adentro para afuera ir mirando cositas y ojalá disminuir el riesgo de que se nos pasen cosas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo está el cuarto ventrículo? Debes recordar que el sistema ventricular tiene dos ventrículos laterales que se comunican con el tercer ventrículo que está en todo el centro del cerebro, que está acá, miren. Tercero, a través de los agujeros de Monro, acá, son laterales, agujeros de Monro, tercer ventrículo, y que del tercer ventrículo nos comunicamos con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silva y vamos a encontrar el cuarto ventrículo. Entonces esa pregunta es, primero, ¿el cuarto ventrículo está presente o está colapsado? Y si está presente, ¿tiene líquido cefalorraquídeo o de pronto tienes un tumor o está lleno de sangre? Entonces, esa pregunta sería como, ¿cómo está el cuarto ventrículo? Siguiente pregunta, de adentro para afuera, ¿cómo están las cisternas de la base? Hay muchas cisternas, pero me interesan mucho estas que las aprendamos a identificar poco a poco, porque son, como su nombre lo dice, son cisternas, son lugares donde se acumula líquido cefalorraquídeo que recubre al encéfalo y su principal función es amortiguar. Y están estas cisternas de la base en relación íntima con el tallo cerebral. Y cuando no las cisternas de la base, quiere decir que el sistema nervioso central o el encéfalo está en un proceso inflamatorio o hay algo que lo está comprimiendo y él, por simple física, como el cráneo no es una estructura no expansible, él busca salirse por algún lado. Y si no tiene, digamos, una fractura acá por donde salirse, pues va a buscar salirse por un agujero natural, que es el agujero magno. Entonces, por eso les digo que hay que ver siempre si están presentes las cisternas de la base, porque si no están presentes, o están colapsadas, o tienen sangre, pues todo eso hace parte de la lectura. Después, vamos a ver la línea media. Entonces, la línea media, vamos a buscarla usualmente a nivel de los agujeros de Monro. Trazamos una línea base desde la cresta frontal a la cresta occipital. Aquí me corro un poquito. Y miramos el septum pellucidum, que es una estructura que divide los dos ventrículos laterales. ¿A qué distancia está de esa línea de referencia? En este caso, pues está en toda la línea media. Entonces, la línea media está central. ¿Listo? Si no está central, entonces quiere decir que está desviada. Entonces hay que decir hacia dónde está desviada, a la derecha o a la izquierda, y cuántos milímetros. Entonces digamos que la línea media está por acá. Entonces uno mide y dice, no, mire, está desviada 1.9 centímetros hacia la derecha.
¿Listo? Entonces esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo está la línea media? Siguiente pregunta. ¿Cómo está el resto del sistema ventricular? Entonces esta es una persona, ella tenía 18 años en ese momento, es una persona joven, que no ha tenido un trauma, simplemente es migraña o una cefalea pues, con signos de alarma. Y uno dice, uy, está colapsado. No, ojo, y eso les va a pasar mucho, mucho, mucho en los niños. O tiene edema cerebral. No, lo que pasa es que las personas jóvenes y los niños, el sistema ventricular es pequeño. ¿Listo? Es pequeñito. Otras cosas que les pueden sugerir, las astas temporales, que también hacen parte del ventrículo lateral, son punticos, son chiquiticos, casi ni se ven. Eso es normal, por eso yo les decía, vamos a ver una tomografía normal. Entonces, siguiente pregunta, vamos a ver el parénquima cerebral. Entonces vamos a ver si hay regiones hipotensas, hipertensas, sangrados, regiones malásicas, o sea, todo lo que tenga que ver con el encéfalo. Cuando digo encéfalo, pues también hay que valorar cerebelo. ¿Listo? Entonces, ¿hay algo en el parénquima cerebral? En el parénquima, ya sea encéfalo, el cerebro o cerebelo, o incluso en el tallo. Como vamos de adentro para afuera, después vienen los espacios. Entonces hay tres espacios importantes que son el espacio subaracnoideo, que es un espacio real, por donde va el líquido cefalorraquídeo, todos estos espacios subaracnoideo, y por el espacio subaracnoideo van los vasos sanguíneos, que se pueden romper y pueden formar hemorragias. Entonces lo normal es que el líquido se vea hipodenso. Después vienen dos espacios que son virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no deben estar llenos de nada, pero según algunos pacientes, según el contexto, se pueden llenar de algo, ya sea sangre, pus, aire o, bueno, eso, principalmente. Entonces, pues obviamente esta persona no ha tenido ninguna clínica como un trauma, como por pensar un hematoma o un proceso infeccioso, entonces ni siquiera vamos a ver los espacios. Después viene la ventana o el hueso, entonces vemos la ventana ósea y mi consejo es que mientras le cogemos el tiro, cada vez que corremos una imagen, nuestros ojos tienen que estar haciendo eso. Entonces, cambio de imagen, nuestros ojos hacen un barrido por todo el estudio. Otra imagen, y hacen un barrido por todo el estudio. Otra imagen, un barrido por todo el estudio. Entonces aquí vienen unos consejos. Uy, tiene una fractura. Entonces, puede ser, pero siempre mire el lado contralateral. Si es a la misma altura, si es muy parecido, si no ha tenido el antecedente de un trauma, pues muy probablemente estamos ante una sutura. ¿Sí? Pues siempre compare con el lado contralateral. Estos espacios suelen ser muy frecuentes confundidos pues, por un médico inexperto, que no esté viendo imágenes frecuentemente, y eso nos pasa a todos. Entonces, uno acá dice, uy, tiene una fractura, pero mira, aquí también. Entonces, muy probablemente esto es una sutura. En los niños les va a pasar mucho eso, porque están las fontanelas que no se han cerrado. Entonces, lo bueno es que usted puede seguir el supuesto trazo de fractura y mire que no, resultó ser la coronal y aquí resultó ser la sagital. Entonces, siempre que usted sospeche una posible fractura, échele un ojo al otro lado, a ver, no vaya a ser que es que de pronto es una sutura y pasa usted vergüenza pasando una interconsulta o remitiendo a un paciente de una ciudad a otra por una sutura que es algo normal. Créanme que pasa. Y lo otro es el tejido blando, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto, pues van a haber tejidos blandos edematizados, o hay colecciones, o hay objetos en este tejido. Y así como pasaba en la radiografía de columna, que de pronto había algo en el pulmón o en los tejidos blandos, aquí también va a haber una parte de los otros. Y los otros me refiero a, pues aquí salieron los ojos, échenle un ojito, a ver, no vaya a ser que haya algo en la órbita, en la cavidad nasal, las células mastoideas, en la fosa intratemporal, si se alcanza a ver el cuello, pues échale un ojo al cuello, no vaya a ser que haya algo y antes usted queda muy bien. Una sinusitis, uy, las sinusitis se nos pasan a todos, a todos, a todos. Entonces, échale un ojito a esa partecita de los otros. ¿Listo?
Eh, entonces, aquí ejemplos de lo que veníamos hablando. Ya vimos lo normal. Ahora vamos a ver unos ejemplos de lo anormal. Entonces vemos que la línea media, esto es una tomografía simple de cráneo, vista inferior de un corte axial. Esto es anterior, esto es derecho, esto es izquierdo y esto es inferior. Vemos aquí el septum pellucidum, que no, si trazáramos una línea imaginaria, hay que hacerla, ¿no? Pero digamos que aquí no lo puedo hacer porque es PowerPoint. Trazáramos una línea de referencia, pues obviamente esta línea media está desviada hacia la izquierda y pues ustedes miren. ¿Qué quiere decir eso? Que si se está desviando hacia la izquierda, hay algo desde la derecha que me está empujando y pues obviamente no hay que ser médico para ver que hay algo diferente. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es. Ya hablamos algo del sistema ventricular, ya comentamos algo de los ventrículos laterales. Tienen tres regiones, unas astas frontales, temporales y occipitales. Un sitio donde las tres se unen, que es el atrio. Se comunican a través del agujero interventricular con el tercer ventrículo y el tercer ventrículo a través del acueducto decilio o acueducto cerebral con el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo sale el líquido cefalorraquídeo a través de tres agujeros, dos laterales de Luska y uno medial de Magendie, hacia el espacio subaracnoideo. Una parte muy, muy pequeñita continúa por el conducto ependimario en el centro de la médula espinal. Entonces, ese repasito era para que viéramos, ya vimos lo normal. Ahora miren este sistema ventricular, lo dilatado que está. Aquí la imagen debe seguir reproduciéndose, muy bien. Entonces, miren que hay otros signos que nos pueden estar hablando de una ventriculomegalia. Porque no todas son así de explícitas, por así decirlo. Pero entonces, ojo con las astas frontales. Si las astas frontales se ven redondeadas, normalmente ustedes lo vieron, normalmente son unos hilitos. Entonces, un redondeamiento de las astas frontales son signos de ventriculomegalia. Un abombamiento del tercer ventrículo es otro signo radiológico de ventriculomegalia. Edema periventricular es otro signo, no solo de ventriculomegalia, sino de hidrocefalia, que son conceptos diferentes. No toda ventriculomegalia igual hidrocefalia. Entonces, eso espero que pues, cuando ya estén rotando por los servicios de neurocirugía, aclaren un poco esa situación, porque no toda ventriculomegalia significa hidrocefalia. Y lo otro, que se vean las astas temporales. ¿Se acuerdan que les dije que eran como unos punticos bien pequeñitos? Miren, esto no está dilatado. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Todos son ejemplos de la vida real, todos son videos feos, todos son imágenes tomadas por un celular. Entonces, esa es la idea, esta es la vida real, son pacientes reales. Entonces vuelve y juega, el sistema ventricular está dilatado, abombamiento del tercero, de todo el sistema ventricular supratentorial principalmente. Vemos las astas frontales abombadas y ya vemos algo que es como una culebrita que va pasando y efectivamente eso es una culebrita, es un catéter de derivación. No vamos a hablar de la posición de ese catéter, pero sí vamos a decir eh, eh, el trayecto no, sino dónde puede estar la punta. Entonces, esa punta está pasando de un lado a otro, ingresa frontal izquierdo y se va hacia la región contralateral. La puntica debería estar dentro del sistema ventricular. Eso no lo vamos a hablar, pero pues digamos que hay que decir dónde está la punta de ese catéter ventricular. Otro ejemplo, entonces aquí está otra vez dilatado, vemos otra vez otro catéter ventricular, este sí ya lo vemos intraventricular, pero aquí hay algo llamativo, entonces vemos algo muy, 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 muy hipodenso, y dijimos que lo más hipodenso es el aire, entonces vemos que hay aire dentro del sistema ventricular, eso es un neumoventrículo. Y esto es muy grave, porque se supone que si le pusieran un catéter ventricular, ese sistema es cerrado, o sea, no debería entrar, sino al contrario, estamos tratando de sacar. Y así como entró aire, pueden entrar bacterias, ¿sí?
Entonces, esto es gravísimo. Y esto pasó cuando al paciente se le movilizó de la cama a llevarlo a un estudio de neuroimagen. Entonces, se salió el catéter y pues alguien lo metió, pues como para que no se dieran cuenta, y lo que hizo fue meterle aire. Pues, cosas que también se pueden encontrar, eso es de la vida real. Del parénquima, entonces vamos a ver, lo más frecuente son los ACV isquémicos. Entonces vamos a ver regiones hipodensas, que dependiendo del territorio vascular, pues van a tener diferentes morfologías, entonces de la circulación anterior, en puña, la circulación de la cerebral media, la circulación posterior por la cerebral posterior. Vamos a ver signos radiológicos de una posible trombosis de la arteria cerebral media, como es el signo de la cerebral media hiperdensa, o más conocido como el signo de la cuerda hiperdensa. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Estamos viendo parénquima, entonces más, algo no tan catastrófico es por lo que me están escribiendo ahorita del hospital. Entonces son sangrados intraparenquimatosos, pero miren que es característico que comienza principalmente núcleo basal, miren, núcleo basal, y muy probablemente este paciente, así como el que están comentando, llegó con crisis hipertensiva. Entonces, las arterias, que son ramas de la arteria cerebral media, que irrigan los núcleos basales, se llaman arterias ventriculoestriadas, y son arterias muy chiquiticas que no aguantan tanta presión. Entonces, cuando hay crisis hipertensiva, se pueden romper. Entonces, ya pasamos de ser una crisis hipertensiva a una emergencia hipertensiva, porque ya hay un órgano afectado. Entonces, ¿cómo describiríamos eso? Entonces, hay una región hiperdensa, porque eso, por ejemplo, puede pasar. Oiga, ¿eso es un tumor? ¿O es un aneurisma? ¿O es un sangrado? No se comprometan, no tienen por qué comprometerse. Nosotros médicos generales no tenemos por qué decir qué es. Pero sí estamos en la obligación de decir, esto es una región hiperdensa y decir dónde está localizada. Entonces, este sería el hemisferio derecho. Ya dijimos, núcleo basal derecha. Y miren que está generando unas zonas hipodensas alrededor. Entonces, es una área hipodensa perilesional. Está generando edema cerebral. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es un paciente que ya ha tenido un trauma. Miren que hay edema de los tejidos blandos. Y vamos a ver intraparenquimatoso, estamos en esa parte. Muchos sangrados, pero predomina en la región frontal y en la región temporal. Estas son las famosas contusiones cerebrales. Lo que pasa es que el cerebro, cuando tiene cambios en su momento, entonces, tuvo un trauma, tuvo un motociclista que se estrelló contra una pared y no tenía casco, entonces tiene golpes y por acción-reacción tiene contragolpes, o puede tener golpes en un lado y por contragolpe también se lesiona al otro lado del cerebro. Y se forman sangrados intraparenquimatosos, que pueden inicialmente ser pequeños y a veces esos punticos pequeños pueden coalescer y formar grandes contusiones. ¿Listo? Entonces lo mismo, son diferentes contusiones, hay que decir dónde están y se pueden medir, como vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Recuerden que estamos en parénquima. Entonces aquí vemos, no es muy buena la resolución, pero vamos a ver algo muy hipodenso dentro del cráneo. Y si le ponemos fe a esto, porque no es la ventana de hueso, aquí hay una fracturita frontal derecha. Mira, ahí está. Aquí está la fractura. Entonces, a través de una fractura deprimida ingresó aire al cráneo. Es decir, neumocráneo o neumoencéfalo también lo van a encontrar. Bueno, esto es más contusiones. Miren que muchas son más pequeñitas, pero se pueden unir. Varias pequeñitas y forman una poquito más grande. Vamos con los espacios. Entonces, el espacio subaracnoideo. Entonces,
más frecuente del espacio subaracnoideo cuando se vuelve llamativo es que haya una hemorragia subaracnoidea. Es esa famosa estrella, bueno, es esa famosa estrella de David o alas de mariposa, o como lo quieran llamar. A ver si la cojo en el corte que necesito. Ahí, esa es la imagen que yo quiero. Entonces miren que es como una estrella, efectivamente. Está dibujando todo el espacio subaracnoideo interhemisférico del valle silviano, interpeduncular o perimesencefálico, pero también hay sangrado intraparenquimatoso. Muy probablemente esto sea un aneurisma de arteria cerebral anterior o de la comunicante. Y pues, como esas arterias están en el espacio subaracnoideo, pues generan sangrado difuso. A ver, otro. Lo mismo, hemorragia subaracnoidea, también se dibuja entre los surcos. Les muestro. Miren que aquí el sangrado es más de esta parte encefálica, entonces puede ser de la cerebral media o de la comunicante, más de la comunicante posterior. Eso no nos corresponde a nosotros, pero lo que quería es que aquí vieran cómo se mete la sangre dentro de los surcos y dentro de los lóbulos, ¿sí? Pues porque está por el espacio subaracnoideo, es un espacio real. Vamos con los otros espacios que son los virtuales, que es el espacio subdural, que está debajo de la módula madre, y el espacio epidural. Principalmente vamos a ver es colecciones de sangre. Entonces los hematomas subdurales se forman por ruptura principalmente de las venas puente que llevan sangre del cerebro hacia los senos venosos, y los hematomas epidurales son principalmente por ruptura arterial, y principalmente la arteria media o de sus ramas. Vamos a ver entonces hematomas epidurales, que es lo que más, epidurales y epidurales, que es lo que más vamos a ver en el servicio de urgencias, y es muy importante que lo aprendan a identificar. Entonces miren cómo está desviada la línea media y vemos un hematoma subdural agudo hemisférico derecho. ¿Por qué sé que es agudo? Porque la sangre aguda es hiperdensa en tomografía. Ahora vamos a ver, vamos a ver este ejemplo. Ahora vamos a ver uno que no es agudo, sino es subagudo. Más o menos después de unos 7, 10 días, vamos a comenzar a ver que el hematoma cambia la densidad. Y miren que si ustedes hasta ahorita están viendo imágenes, cuando están chicos que están iniciando los semestres de medicina, muy probablemente no van a ver la diferencia. Pero miren, póngale ojo de águila, miren que aquí viene la corteza, la corteza, la corteza, la corteza, pero aquí no hay corteza, hay como una semiluna. Difícil de ver, sí, es difícil. Y más si es pues, un video celular y todo, bueno. Pero esto es la vida real, y así son los pacientes. Y no siempre es fácil. Entonces usted se guía de las otras herramientas que yo ya les he venido dando. Entonces, cómo está el cuarto ventrículo, cómo están los sistemas de la base, y principalmente en esta imagen, dónde está la línea media. Entonces miren que la línea media no está en la mitad, está hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Busque algo en el lado izquierdo, hermano. Hay algo que me está llevando hacia la derecha la línea media. Entonces eso es un hematoma subdural subagudo, y este, que es lo que más se ve en la clínica, son las colecciones subdurales crónicas, donde ya se vuelve hipodensa. ¿Listo? Hematomas subdurales crónicos. A los hematomas subdurales, a los hematomas subdurales como a los epidurales, se les calcula la desviación de la línea media, porque dentro de los criterios quirúrgicos están las desviaciones de 5 milímetros o más. ¿Quién decide quién se opera o no? El cirujano. Pero nosotros al menos tenemos que prendérsenos una alarma en la cabeza de decir, ojo, tiene 7 milímetros, esto puede ser quirúrgico. ¿Quién decide que es quirúrgico? El cirujano, no nosotros. Bueno, y lo otro que hay que medir a los hematomas subdurales, y lo vieron en esta imagen, es el grosor.
Entonces, donde sea más grueso el hematoma y en el corte que sea más grueso, vamos a medirlo. Y todo grosor mayor de 1 centímetro es quirúrgico, ¿sí? Pero pues hay que ver el paciente, el contexto y todo, y pues que lo que diga neurocirugía. Pero digamos que si uno ve una colección mayor de 1 centímetro, de una vez llámese al neurocirujano porque al menos necesita la valoración del especialista. Los epidurales, como están entre la dura madre y el hueso, no van a atravesar las suturas. Entonces comienzan a tener esta morfología, dígale como le digan, que es la barriga de una embarazada, que es un limón, que es una lenteja, como dicen los libros, es una lente biconvexa, dígale como quiera, pero acuérdese que si eso tiene forma de limón es un epidural y que si tiene forma de banano, vamos a ver, si tiene forma de banano, es un subdural. Los subdurales son los bananos que matan mucho más que los epidurales. Dice que esto es un banano. Banano, subdural, limón, epidural. Entonces esto es un gran limón. Entonces los epidurales, ya les dije, y usualmente son agudos, porque pues, es una arteria que está sangrando 60 a 100 pulsaciones por minuto, entonces está mandando mucha sangre. Son muy graves, usualmente los pacientes llegan hablando, le cuentan todo el cuento y después comienzan somnolientos, estupor, coma, dilatan una pupila, hemiplegia o infarto contralateral, y dicen miércoles. Eso es un hematoma epidural hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Ya sabemos que son por lesiones de la arteria meningia media o de sus ramas y casi que todos están asociados a alguna fractura, principalmente de la parte más delgada del cráneo que es el terio. Las abuelas le llaman la sien. Por eso es que las abuelas le dicen, ojo, se pega en la sien porque se mata. Ellas son sabias, ellas saben que la parte más delgada del cráneo es el terio y que por ahí va la meningia media y que si la desgarro forma un epidural, el epidural forma una desviación de la línea media, colapsa el mesencéfalo, el tallo y usted se muere. ¿Sí? Sin saber medicina, le están dando los datos. Los epidurales hay que calcularles el volumen y el volumen se va a calcular con dos proyecciones, un corte coronal y esta anterior. Un eje anteroposterior, el mayor, el eje del ancho, el mayor, y el eje del alto, el mayor. Eso es lo que se conoce como la fórmula de la elipsoide, entonces es A por B por C, todo en centímetros para que al final de centímetros por centímetros por centímetros, pues de centímetros cúbicos, y se divide en dos. Entonces, A por B por C, todo en centímetros, sobre 2. Y eso es el volumen. Esto sobreestima el tamaño, pues porque no es lo mismo este volumen que hay en estas colitas. Inclusive realmente la fórmula dice, el 25% del hematoma no lo coja, pero no nos vamos a complicar la vida nosotros como médicos generales. Coja de punta a punta y de lo más ancho y ya, no nos complique. Y si el hematoma tiene 20 centímetros cúbicos o más, hombre, ojo con ese paciente, se va a deteriorar y es posiblemente que toque operar. No les estoy diciendo que todo hematoma de 20 es quirúrgico, no, pero ojo, porque ese paciente, si estaba en 20 cc cuando le tomaron la imagen y usted le dio por revalorar a ese paciente una hora después, recuerde que eso lleva sangrando ahí 60 a 100 veces por minuto. Pues posiblemente ya no tiene 20, posiblemente ya tiene más. Entonces ahí es cuando el trauma es dinámico y usted también tiene que ser dinámico. No deje por allá el paciente para revalorar en 4 o 5 horas. Bueno, ejemplo, esto es una colección epidural, ya va a aparecer aquí. Una colección epidural, pero es hipodensa. Eso no es frecuente y por eso la traje y por eso la grabé y por eso me llamó la atención. Porque esto es una colección, esto es un tema epidural, un niño que tuvo un trauma un mes antes. Entonces, no es frecuente, pero mire que sí se pueden encontrar colecciones epidurales hipodensas. ¿Listo? A ver qué vemos por acá.
Entonces aquí tenemos que le falta una parte del cráneo, entonces tiene una craniectomía descompresiva, craneotomía solo es cortar, craniectomía es que cortaron y quitaron, y hay debajo de perdón, debajo del tejido celular subcutáneo de la piel y encima de la alveolar hay también una colección. ¿Listo? Se infectó esa herida y está coleccionando. Es una colección epidural. Que si es quirúrgico o no es quirúrgico, eso no es el objetivo primero de esta charla, ni es pertinencia médica. Vamos con el cráneo. Entonces, esta no es una ventana ósea, es un error mío, pero bueno, también era estudiante cuando tomé ese día, entonces pues me perdono. Pero no se necesita ni siquiera la ventana ósea para ver que aquí hay una fractura. Y así como cuando estén en ortopedia, las fracturas hay que decir si son lineales, si son lineales, si están desplazadas y cuánto están desplazadas, si se hunde o si al contrario se sobresale, o si tienen dos, tres o más fragmentos, o sea que es conminuta. ¿No? ¿Y dónde está la lesión? Los tejidos blandos, pues principalmente asociados a trauma, entonces el edema de los tejidos blandos, entonces mira un gran edema de principalmente el lado izquierdo de la cara, pues eso hay que escribir. Vamos a ver otro ejemplo. No sé qué. Aquí vamos a ver un edema de ambas partes de la cabeza, de la región occipital también. O sea, muy probablemente este hombre tiene hematomas subgaleales, porque ellos disecan toda la región subgaleal, superióstica, y generan grandes hematomas subgaleales. Y finalmente, vamos a ver así como cositas muy básicas. Entonces, esto es una angiotomografía. Es una tomografía de cráneo, pero se hace especialmente con mayor contraste para ver los vasos sanguíneos intracraneales. Entonces, esto es una corte axial, vista inferior, y en el lado izquierdo vemos un globito que llena muy bien al medio de contraste. Y cuando se hace la reconstrucción, vemos que hay aquí una tética que es un gran aneurisma de la arteria cerebral anterior. Entonces, esta es la reconstrucción tridimensional de esa angiotomografía. No, realmente no es de esa, es de otra, porque esta no es de la anterior, esta es de la media. Esto es un aneurisma de la arteria cerebral media y esto es de la cerebral anterior. Pero es el mismo estudio, sino que estos son unos cortes planares, también se les conoce como crudos, y esta es la reconstrucción tridimensional. Vamos a ver aquí, creo que esto es un niño. Efectivamente, esto es un niño, y lo que quiero que vean es que ustedes van a poder, o de pronto van a decir, uy, no, tiene edema cerebral, porque mire, está pegado al cráneo, los ventículos están eh, pequeños y tiene una fractura. No, primero, esto es un bebé. Pues así es el cerebro de un bebé normal. Y pues vamos a ver las fontanelas. Entonces, pues vamos a ver ausencia de hueso mientras se cierran esas fontanelas. ¿Listo? Créanme que le pasan a uno interconsultas a veces por fracturas y resultan ser las fontanelas. O una sutura que está separada, se conoce como diastasa. Este paciente sí tiene una colección asociada a un hematoma, al chichón, pero sí tiene una colección de fibra. Este paciente es un recién nacido que lo espatularon en el canal del parto. Esta es una tomografía contrastada de cráneo, corte axial, vista inferior, y si fueron detallistas, hay una lesión frontal izquierda, hay otra frontal derecha, que no es que vean, pero si alcanza a ver, miren acá, la paso, miren acá y otra acá. Entonces, ante lesiones ocupantes de espacio o masas intracerebrales o intracraneales, lo primero que hay que pensar es en un proceso metastásico. Esto es lo más frecuente. Entonces, esto es son lesiones metastásicas.
Y cuando se le hizo la resonancia, pues mostró muchas más de las que se veían en la tomografía. Finalmente, este es el examen final. Esta es una herida por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego. Y entonces comienza uno a responderse porque esto es catastrófico apenas uno lo ve. ¿Sí? Entonces uno dice, mierda, pues, ¿qué pongo? ¿Qué pongo en la descripción? Sí, yo sé que necesitan neurosimulación, sí, ya se sabe. Pero estamos en el taller de imágenes. Entonces uno dice, mierda, pues, ¿cómo describo esta vaina? Entonces, acuérdese de las 10 preguntas que hicimos. ¿Qué estudio es? Pues primero, es una tomografía simple de cráneo y esto es un corte axial. Comience con las preguntas. ¿Cómo está el cuarto ventrículo? Si está, pues en este caso está, efectivamente, y está lleno de sangre. Pues hay contenido hemático en el cuarto ventrículo. Después vienen las cisternas de la base. Entonces mire que las cisternas de la base casi ni se vieron en ese corte, pero están todavía presentes. ¿Cómo está la línea media? Entonces usted se va y mira la línea media. Ahí se traza una línea que es punto de referencia y ve que la línea media está desviada hacia la izquierda y pues mide cuánto. Vean, va a ver el resto del sistema ventricular, mire que está diferente. Siempre comparen un lado con el otro y ven que hay un colapso parcial del ventrículo lateral derecho. Y si hay algo en el lado derecho, muy probable, perdón, si hay un colapso hacia la izquierda, hay algo en el lado derecho, que ya lo vamos a ir a describir. Pero sigan el orden. ¿Qué sigue después del sistema ventricular? El parénquima. Entonces vamos a ver el parénquima. Entonces ahí es cuando se vuelve esto catastrófico, porque vemos muchas cosas y a la vez no vemos muchas cosas. Miren que aquí el sistema ventricular está lleno de sangre, que hay artificios metálicos por un artefacto, ¿sí? Lo más hiperdenso es el metal. Después sigue el calcio y todo lo que tiene que ver con el hueso. Hay un diferente o es difuso la distribución de los objetos metálicos, es transfixiante, atraviesa de un lado a otro, y vienen después los espacios. Entonces vemos acá un hematoma subdural, contusiones cerebrales, fractura conminuta, pronto parietotemporal derecha, vemos la ventana de hueso pues para ver la fractura mejor. Entonces también se van a ver los fragmentos de proyectil un poco mejor. Miren que aquí ya está fracturada, se comienzan a ver los pedazos del proyectil. Hay edema de tejidos blandos. Y esto es de todos los días. Esto es muy frecuente. De resonancia, y con eso acabamos, lo mismo que habíamos hablado. Entonces, esto es un T2, este es un T1, porque la sustancia blanca es blanca y el líquido es negro. Y este es un T1, pero mire que se le ven los vasos sanguíneos, se le ven muy bien, es porque esto es una tomografía, una resonancia contrastada. Así como en radiografía hablamos de los radio opaco y los radio lúcido, aquí vamos a hablar de intensidades. Lo más blanco es hiperintenso, lo más negro que vuelve y juega es el aire, que es lo más hipointenso, no es hipotenso, es hipointenso, y lo que está igualito o muy parecido al cerebro, al parénquima, es isointenso. Entonces, vemos aquí unos ejemplos de unas lesiones que hay que describir primero que estoy bien. Entonces, vemos, por acá, vemos sustancia blanca blanca y líquido negro, esto es un T1. Vamos, saltemos a esta. Líquido blanco, eso es un T2. Ahora, sustancia blanca, gris y líquido gris, esto es un flare. Y el flare me sirve mucho para ver el edema. Y esta lesión genera muchísimo edema. Y este es una sustancia blanca blanca, líquido negro, esto es un T1, pero tenemos los vasos sanguíneos, un T1 con contraste. Y estas son otras ponderaciones que no me interesa ahorita, que son las de fusión y el mapa ADC, pero
es para ver si está restringiendo la difusión y esto es un absceso cerebral y efectivamente lo está haciendo. Pero me interesa, y no me interesa saber que usted o que uno como médico general diga es un absceso, no. Pero sí tenemos que decir como médico general es que hay una lesión ovalada de bordes bien definidos que es hipointensa en el centro en el T1 con un borde hiperintenso con realce periférico o en anillo de la lesión, con gran edema perilesional, bueno, hay que decir que la lesión es frontal izquierda, y pues ya esto sí sería más avanzado, que restringe verdaderamente a la difusión. ¿Listo? Entonces, no más con estas cuatro imágenes, nosotros sí podemos hacer esa lectura y no necesitamos ser radiólogos. O esto, que es también frecuente, que es una lesión ocupante de espacio, que es hiperintensa, que con la administración del medio de contraste tiene un realce homogéneo y miren que tienen unas colitas a los extremos. Esto es una medición. Miren que los medicinas pueden generar edema cerebral eh, adyacente. Esto es una medición. Y esto es el terror de la neurocirugía, que es una resonancia en T1, ponderada en T1, corte coronal, vista anterior, arriba, abajo, derecha e izquierda. Y hay una lesión de diferentes densidades de bordes mal definidos, con edema perilesional de predominio temporal derecho, con desviación de la línea media, y esto es el terror de la neurocirugía porque es un glioblastoma. Espero que en esta horita y cuarto, creo que nunca lo había editado tan rápido, hayan quedado con muchas dudas, para que se vayan a leer, posiblemente no hoy, pero más adelante. Les recomiendo mucho una página que se llama Radiopedia. Es muy básico, pero qué página, qué berraquera de página, porque tiene ejemplos muy buenos, videitos, también tiene teoría, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, absceso cerebral. El absceso cerebral se forma por tal, las principales etiologías son tales, y se ve en tomografía así, y se ve en resonancia así. Hombre, eso es una página muy chévere, y entonces te ayuda a uno como estudiante. Espero que queden con muchas dudas para que cada vez que tengan la oportunidad de ver imágenes en sus hospitales, en sus rotaciones, péguese al interno, péguese al residente, péguese al propio, pregúntele, acórdelo, porque para eso usted está pagando la matrícula. Estamos prestos siempre para preguntas, no hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan, y eso es un peligro. Ese bobo que no pregunta va a ser un médico que no pregunta, va a ser un médico que no estudia, y va a ser un médico que pasa interconsultas no pertinentes. Y no es por la interconsulta, es por el paciente. Porque usted va a demorar a un paciente por una valoración o va a implicar recursos que posiblemente de pronto no sean necesarios gastarlos, porque de pronto, si tiene al especialista a la mano, pues es breve. Pero si usted está en pueblo perdido y la reunión dura 6 horas, toca coger lancha, toca coger una avioneta, o usted va a utilizar la única ambulancia que tiene en el pueblo y va a dejar 100.000 personas en una ambulancia para llevar a ese paciente que usted cree que tiene que ser visto por el especialista, ahí es donde uno comienza a decir, ¿a que sí lo tengo que remitir? Esos son los ejemplos donde uno dice, venga a ver si yo, o más bien, sigo manejando a este paciente. Entonces, no sé qué comentarios haya, si generaron alguna pregunta en el chat, si entendieron, por favor tienen la asistencia. Eso es un grupo oficial de la Universidad Nacional, entonces tiene que llevar asistencia y todo el cuento. Eh, Sigan a las redes sociales a los grupos de neurovitruvio y de Vitruvio Anatomía, no solo es de neuro, es de todo. Entonces, nada, no sé si alguien quiera hablar de los chicos de radio. ¿Alguno de los internos, alguna pregunta?
Doctor, una pregunta. Cuando usted mencionó el signo de la cuerda hiperdensa en la tomografía Sí. por trombosis de la arteria cerebral media, ¿eso sería en una tomografía contrastada o en una simple No, también se podría? no, es que no es también, es en una simple. Eso es Ok, lo llamativo, que no se necesita poner medio contraste para ver la hiperdensa. Entonces ahí es cuando usted se le prende un bombillo y dice, este man tiene un trombo en la cerebral media. Y esos son signos de que si está en ventana, pues ahí se puede beneficiar de la trombolisis. Es en un estudio simple. ok, gracias. Vale. ¿Alguien más? Los chicos de neurovitruvium. Bueno, entonces, de todas maneras, si hay alguna duda, a través de los coordinadores de los grupos, de las páginas, me harán llegar la pregunta o si me ven por los pasillos del hospital, con mucho gusto, siempre y cuando no me vean corriendo, si me ven corriendo, corran. Yo no suelo correr, así que si me ven corriendo, deberían correr. Entonces, espero que haya sido provechoso. Sé que un domingo hasta ahora no es el plan ideal, pero bueno, espero que queden con muchas dudas y a partir de ahora, cada vez que tengan la oportunidad, se pongan a ver imágenes. Cada vez que uno ve imágenes normales, cuando ve algo anormal, ¡pum!, se le prende el bombillo. Y eso es lo que queremos que al médico general se le prenda el bombillo y no deje pasar de pronto algo importante. Entonces, que tengan buena tarde y buen inicio de semana. Muchas gracias, doctor.